Bueno, regresamos con ustedes y la parte más interesante, atractiva y beneficiosa de este lunes, que es la intervención del doctor Alfredo Polanco, a quien le damos los buenos días y un inicio de semana que sea esperanzador y feliz. Doctor, buenos días. Bueno, parece que el doctor se ha movido del lugar y estamos tratando de localizarlo de nuevo. Vamos a ver con qué viene el doctor hoy, que ha tratado unos temas muy interesantes en sus presentaciones anteriores. Brillante, expositor, pedagogo, con una facilidad de comprensión de las personas que lo ven, que nos reflexionan. En la última vimos con cientos de personas que la visualizaron, que la estuvieron viendo, y la retroalimentación fue muy buena. El doctor estuvo tratando el tema ahí de la epilepsia. Vamos a ver, Manuel. Mientras tanto, tenemos que alertar en términos de salud, que el Ministerio de Salud Pública ha estado llamando a la alerta para que las familias cuiden lo que significa no contagiarse de el cólera, y algunos centros médicos han anunciado algunas contaminaciones, algunos casos de COVID que han aparecido en los últimos días. Tenemos que mantener la vigilancia, mantener la prudencia, la cautela, para que esta enfermedad que ya conocemos no vuelva a nada. La vacuna, olvídese de los que no saben de eso. La vacuna es un instrumento creado por los científicos y que ha logrado reducir la muerte de millones de personas en el mundo. No se deje llevar de vocinglerías. La vacuna ha sido un instrumento, es una cura a millones de enfermedades que se ha dado en el mundo. Está el doctor con nosotros, vamos a darle los buenos días de nuevo. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho, y buenos días a todos nuestros queridos amigos televidentes que de una manera u otra hacen el esfuerzo por estar en sintonía de este importante programa. El tema de hoy vamos a tratar sobre las consultas médicas. ¿Cuándo debo ir a una consulta médica? Es importante que el público sepa que hay dos tipos de razones por las cuales usted va al médico. Una consulta electiva, que debe de ser obligatorio prácticamente, y una consulta de emergencia, que también debe de ser obligatoria, pero que esta consulta de emergencia generalmente al paciente no hay que obligarlo, porque cuando usted tiene una dolencia, generalmente usted no se queda en su casa. Usted acude, ya que el dolor es una alarma que tenemos en nuestro cuerpo que nos dice que algo anda mal. Sin embargo, al igual que cualquier vehículo, que cualquier objeto mecánico que tengamos, nosotros tenemos que tener lo que se llama una consulta preventiva. Un chequeo que todas las personas debemos de tener independientemente de la edad que nosotros tengamos. ¿Esto por qué? Porque es la manera de cómo nosotros detectar de manera temprana y eficiente si nuestro cuerpo tiene alguna patología o una enfermedad que al cabo de unos meses o años se convierta en una enfermedad irreversible, en una enfermedad
sin tratamiento. Es una enfermedad que nos produzca dolor y que nos conlleve a ir al médico. Entonces, ese es el objetivo de la consulta preventiva. Dependiendo de la edad del paciente, usted irá a la consulta una vez al año, 2 veces al año, dependiendo de la enfermedad, usted va a ir 3 veces al año, cada 3 meses, o sea, 4 veces al año, etc. Pero es importante que usted, aún no teniendo ninguna sintomatología clínica, usted acuda a su médico. Es lo que se llama la consulta médica electiva, donde usted va a un médico, puede ser un médico general, puede ser un médico internista, puede ser un médico familiar, las damas puede ser su ginecólogo, su urólogo, etc. Pero bueno, esa consulta general, que lo más importante es que sea por un médico internista o un médico familiar, donde ahí se le va a hacer un interrogatorio. Usted fue a la consulta previniendo, usted no se siente nada. Sin embargo, ese médico le hará una serie de cuestionarios como son antecedentes familiares, hábitos tóxicos, antecedentes quirúrgicos, si a usted lo han operado, etcétera, etcétera. Luego de ese interrogatorio que el médico le va a elaborar a usted, vamos a lo que es un examen físico, donde todas las consultas deberían darlo. En ese examen físico, sobre todo cuando es la primera consulta de ese paciente, pero siempre debe hacerse, lo primero que debe de haber es, cuando ya haya confianza y una buena relación médico-paciente, la toma de la tensión arterial, esa presión que nosotros debemos de tener por debajo de 120, 70 milímetros de mercurio o 120, 80 milímetros de mercurio. Vamos a escuchar el corazón, la frecuencia cardíaca, pero no solamente es escuchar cuántos latidos por minuto está dando el corazón, sino si ese corazón tiene un ritmo regular o si es irregular, para hacerle los estudios pertinentes. La auscultación de los pulmones es bastante importante en esa primera consulta. Revisar el abdomen, a ver cómo están los miembros inferiores, si el paciente pues está hinchado y no lo había notado. O sea, son datos que nosotros obtenemos mediante un cuidadoso examen físico. Ahora, esto no termina aquí, porque muchas veces el paciente va al médico, el médico le prescribe, después de haber hecho una evaluación exhaustiva, le prescribe lo que son estudios de gabinete. Ya con esa historia clínica y el examen físico, ya el médico tiene más del 80% del diagnóstico de ese paciente. Ya el médico tiene una aproximación de un 80% de si este paciente es hipertenso o por la historia clínica si es diabético. Y luego viene un electrocardiograma, paciente de 40 años, 45 años, que le encontramos la presión en 170/100, un ecocardiograma. Vamos a hacerle los análisis pertinentes como son hemograma, glicemia, creatinina, importante esa creatinina para determinar cómo está esa función de esos riñones, una glicemia en ayunas que debe de estar por debajo de 100 miligramos por decilitros, un examen de orina. Mediante este examen vamos a detectar, se pueden detectar más de 600 tipos de enfermedades simplemente con una muestra de orina bien interpretada. Vamos a hacerle los perfiles de colesterol, los triglicéridos, y vamos a, dependiendo ya de cuando ese paciente nos lleve, si fue pertinente, una radiografía de tórax, porque muchas veces ocurre, le prescribí al paciente los estudios
y entonces el paciente se olvida, no lo lleva. Entonces no hubiera ido al médico, porque si usted va al médico que tiene 45 años y su médico le indicó el PSA, es para ver si usted tiene alguna anomalía, alguna alteración de la próstata. Si ese médico le indicó el colesterol o un electrocardiograma, es cuidando su corazón, porque el médico tiene alguna sospecha diagnóstica que quiere confirmar. De ahí la importancia de que usted se haga esos estudios pertinentes para que cuando usted vuelva a la siguiente consulta, pues ya ese médico concluya con usted y le dé un diagnóstico más certero. ¿Por qué? Por ejemplo, la semana pasada tuve un paciente joven, 35 años, tensión arterial la primera vez, 160/90. Posiblemente el paciente que no iba al médico, no acostumbraba, estaba sugestionado, tenía el síndrome de la bata blanca, le tomé la presión 5 minutos después y ya esa presión había bajado 10 milímetros de mercurio. O sea, tenía 150 en vez de 160. A ese paciente le indicamos su ecocardiograma, su electro y todo. Y ese paciente fue el viernes a donde nosotros. ¿Y qué tenía? Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué es eso? Tenía el corazón grande. Tenía un crecimiento del músculo cardíaco anormal. ¿Cuál es la intuición de esto? Que ese paciente posiblemente era hipertenso durante uno o varios años y no lo sabía. Este paciente fue a una consulta electiva que con la presión alta pudo haber durado 2 años, 3 años, 4 años. Pero ¿qué ocurre? En un momento de estrés, en un momento de emoción extrema, ese paciente pudo haber hecho un ACV o un stroke, como dicen los gringos, una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica o hemorrágica. Entonces, íbamos a tener a un paciente a los 37, 38, 40 años, hemipléjico, con toda una vida productiva por delante, pero ya, lamentablemente, con un déficit neurológico. ¿Producto de qué? De una enfermedad silenciosa que generalmente no presenta ninguna manifestación clínica. Entonces, más del 40% de las personas que fallecen en todo el mundo es por enfermedades que no son contagiosas. Por ejemplo, la hipertensión arterial se contagia, la insuficiencia renal, la diabetes, el cáncer. Entonces, esas 4 grandes pilares de enfermedades se pueden detectar a tiempo, siempre y cuando usted acuda a una consulta electiva. En esa consulta, el médico le va a indicar los exámenes pertinentes, porque nosotros como médicos estamos capacitados para saber, porque ya lo hemos estudiado, atendiendo a la edad y al género o el sexo, cuáles son las patologías, las enfermedades más frecuentes. Y hacia ahí nosotros vamos a guiar ese cañón con el objetivo de diagnosticar tempranamente una enfermedad renal crónica, una diabetes, una hipertensión arterial, un cáncer de próstata, ese Papá Nicolau para el cáncer cérvico-uterino, ese examen físico manual y mamografía y sonomamografía para detectar cáncer de mama, que si bien es cierto que el cáncer no tiene cura, pero no menos cierto es que cuando nosotros aplicamos la medicina de manera temprana al cáncer, pues ese paciente va a estar libre de la enfermedad. Entonces, a veces me dicen,
doctor, todos tenemos o estamos en el libro de la vida, pero también estamos en el libro de la muerte. Nuestro día de muerte está anunciado. Claro, nadie lo sabe, el Todopoderoso. Es posible que sí, que sea cierto. Pero es más cierto que hay países donde la longevidad, donde la vida se prolonga más que en otros países. Entonces, oigan bien lo que estoy diciendo. En la mayoría de los habitantes de África, el periodo de vida es más corto. ¿Y por qué? Porque posiblemente esas personas tengan menos recursos económicos para acudir a una consulta médica. Y entonces si usted se chequea, usted puede prolongar su vida. Porque para eso es que el médico estudia y vive buscando alternativas terapéuticas con esa inteligencia que tenemos de que usted acuda al médico para nosotros poder hacer los análisis o estudios pertinentes y detectar de manera temprana cualquier patología que de nosotros descuidarlas, pues lamentablemente solución a este problema. Entonces, por eso recomiendo a la población, señores, que es bastante importante que usted acuda a una consulta médica preventiva, por lo menos una vez al año, dependiendo de la edad, dependiendo si está sano, dependiendo de la patología que tenga. Y de ahí en adelante, tener a ese médico de aliado, el médico de cabecera que le dijo a usted que tendrá una cita en 6 meses o en un año, o se la puso para 3 meses, es porque ese médico encontró que debe de darle seguimiento a algún problema que usted tiene. De manera que no espere a estar de una emergencia, ya que, como les dije anteriormente, las consultas electivas nosotros podemos hacer mucho. Podemos indicarle un buen tratamiento para la presión y usted dura 60 años tomando medicina para la presión, pero no se va a morir de manera prematura. Podemos indicarle un medicamento para la diabetes. Usted puede durar 80 años siendo diabético, pero no se va a morir prematuro, posiblemente, o esa muerte no se le va a atribuir a un descuido suyo. En conclusión, exhortamos a nuestra población dominicana y extranjera, todos los que nos están viendo, a que, así como llevan su vehículo, su bonito carro que compraron y que no se descuidan porque le toca el cambio de aceite, el mantenimiento en tantos meses o cada tantos kilómetros, así mismo, nuestro vehículo, motor, nuestro carro, nuestro cuerpo, es una herramienta que necesita un chequeo preventivo, así mismo, y más exacto que el de ese carro que usted tiene, muy fino, porque tenemos enfermedades, tenemos patologías, que si nosotros las atendemos a tiempo, podremos vivir una larga vida. Yo creo que con esto concluimos y alguna pregunta, Licho, si algún amigo televidente. Yo creo que es importante lo que usted ha dicho, porque en la población dominicana tenemos que inculcarle a la población general y los que ya están afectados de alguna enfermedad, eso que usted ha dicho, ir al médico, no solo cuando el médico lo diga, sino periódicamente. La gente debe tener un tiempo, yo cada 6 meses voy a ir al médico, cada año voy a ir al médico. Por ejemplo, las personas que tienen, los adultos, los varones, a chequearse su próstata cada año, mínimo tienen que estar
ante el médico cada 6 meses. Y así mismo pasa con las mujeres y el papá Nicolau y una serie de... porque son propensos a adquirir el cáncer, a desarrollar las células cancerígenas. Y muchas enfermedades que se puedan controlar ahí. Así que, doctor, lo único que necesitamos es que la gente tenga confianza en sus médicos y en sus centros de salud, que entienda que es para beneficio personal y familiar de esas personas. Sí, Mucha gente dice, es que yo no voy al médico porque me van a decir que yo estoy enfermo. Bueno, si le van a decir que está enfermo, es porque está enfermo. Gracias, doctor. sí, sí, un apunte, Licho. También es importante que usted sepa que esa consulta médica de cada vez una al año le cuesta mucho menos de un 20% de la que usted va a pagar cuando lleva el carro al mantenimiento. O sea, usted quizás, porque tiene un seguro médico, va a pagar 1.000 pesos, 1.500 o 2.000 pesos de diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema? No es un gran sacrificio, no es generalmente cada 3 meses o cada 6. O sea, dependiendo de la edad, usted puede ir una vez al año. Desde ese regalo de cumpleaños, desde ese regalo de boda, porque usted lo que tiene que hacer es, si se le olvida, tomar una fecha importante y tomarla para hacer que todos sus exámenes. Y usted no se imagina cuánto se lo va a agradecer sus parientes, porque una muerte, lamentablemente, ¿verdad?, que no tiene solución más que llevarlo al cementerio, al Camposanto, es un verdadero problema. Queremos tener a nuestros seres queridos que mueran por muerte natural. Pues así es, doctor. Pues muchas gracias, doctor. Nos veremos la próxima semana, el próximo lunes con usted. Este programa de hoy va a ser subido inmediatamente a YouTube y lo podemos ver inclusive en la clínica del doctor, que él lo pone ahí en sus pantallas para que todos los pacientes lo vean. Pero nosotros lo subimos y lo distribuiremos por distintas redes sociales ahí. Así que gracias, doctor. Hasta luego. Manuel, vamos a una pausa y venimos entonces ya con el tema final.